Y allí estaba yo, flotando en la estación espacial más prestigiosa de la galaxia, observando lo que solo podría describirse como la mayor colección de egos alienígenas del universo reunida en un solo lugar. Las cámaras del Consejo Galáctico parecían el resultado de alguien que había organizado una fiesta de disfraces cósmica y se había olvidado de mencionar la temática. Tenías a los típicos seres con tentáculos, a la gente de roca cristalina, a las nubes de gas flotantes con problemas de actitud y, por supuesto, a la inevitable especie que parecía haber sido diseñada por un comité de adolescentes pretenciosos. Pero la verdadera estrella de este espectáculo era Vestera, la principal interrogadora telepática del Consejo. Imagínatela, 2,4 metros de altura, una piel como obsidiana pulida, 4 brazos que se movían con una gracia tan fluida que te hacía pensar que practicaba natación sincronizada en su tiempo libre, y unos ojos que brillaban con la confianza de alguien que nunca había encontrado una mente que no pudiera abrir como una nuez. Vestera era, básicamente, la Michael Jordan de la invasión cerebral. Durante los últimos 3 siglos, era a quien recurría el Consejo cada vez que necesitaba extraer información de sujetos reacios, disidentes políticos, piratas espaciales, evasores de impuestos. Aquel tipo que no dejaba de aparcar su nave en la plaza para discapacitados sin permiso. Todos se doblaban como papiroflexia en un huracán en el momento en que ella hacía contacto mental. Su tasa de éxito era perfecta. No del 99%, ni del 99,9%. Del 100%. Porque, al parecer, en una galaxia llena de civilizaciones avanzadas, a nadie se le había ocurrido cómo proteger adecuadamente sus pensamientos contra una intrusa telepática decidida. Lo que nos lleva al entretenimiento de hoy. La Tierra finalmente había logrado salir de sus pañales tecnológicos el tiempo suficiente para enviar su primera misión diplomática oficial a las estrellas. El Consejo, siendo el grupo acogedor que eran, había decidido que la mejor manera de saludar a la humanidad era poner a prueba inmediatamente sus defensas mentales. Ya sabes, solo para ver con qué contaban. Nada dice, primer contacto amistoso, como un escáner cerebral improvisado. El representante humano era un tal embajador Jaque Martínez, un tipo que parecía haber sido diseñado específicamente para ser tan agresivamente normal y corriente como fuera posible. Estatura media, complexión media, el tipo de cara que olvidarías 5 segundos después de encontrártelo en un supermercado. Llevaba un traje azul marino que probablemente provenía del equivalente diplomático de un cajón de saldos. Y tenía esa expresión de emoción apenas contenida, como un niño que acaba de descubrir que va a ir a Disneylandia, pero que se esfuerza mucho por actuar de forma profesional. El pobre Jaque no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Las cámaras del Consejo bullían con el tipo de expectación que sueles ver justo antes de que alguien sea humillado públicamente en la televisión en directo. Vestera se acercó a su puesto de trabajo con la confianza despreocupada de alguien que va a realizar una revisión de mantenimiento rutinaria. Después de todo, ¿qué podría tener de desafiante leer la mente de una especie que apenas había descubierto cómo salir de su propio planeta sin explotar? Vestera posó una de sus 4 manos en el hombro de Jaque con la misma ceremonia que alguien que comprueba su correo. Cerró sus ojos brillantes, activó sus habilidades telepáticas y se preparó para sumergirse en lo que esperaba que fuera una mente refrescantemente simple. Ya sabes, pensamientos básicos sobre comida, reproducción, quizás algunos instintos territoriales primitivos, el equivalente mental de un libro de cuentos para niños. Lo que recibió en cambio fue como intentar beber de una manguera de bomberos llena de caos con cafeína. Lo primero que la golpeó fue el pánico inmediato de Jaque sobre si se había acordado de apagar el aire acondicionado de su habitación de hotel antes de salir para la reunión. Esto fue seguido inmediatamente por una revisión mental detallada de sus opciones de desayuno, una persistente ansiedad sobre si su corbata estaba recta y la repentina comprensión de que no tenía ni idea de cómo pronunciar la mitad de los nombres alienígenas que se suponía que debía memorizar. Pero espera, había más. Mucho más. La mente de Jaque estaba ejecutando simultáneamente un complejo análisis de las implicaciones políticas de este primer escenario de contacto, mientras se preguntaba si el extraño alienígena azul de la esquina estaba juzgando su postura.
Estaba calculando los posibles beneficios económicos de los acuerdos comerciales interestelares mientras se cuestionaba si su desodorante seguía funcionando después del estrés de la mañana. Y de alguna manera, a través de todo este ruido mental, Jake mantenía una conversación perfectamente agradable con los miembros del Consejo sobre los patrones climáticos de la Tierra. Su boca decía cosas como, sí, nuestras variaciones estacionales crean diversas oportunidades agrícolas. Mientras su cerebro gritaba, ¿me acordé de pagar el parquímetro? ¿Y si me multan? ¿Y si se llevan mi coche con la grúa? Siquiera necesito mi coche si voy a dedicarme a la diplomacia espacial. Vestera intentó concentrarse para encontrar el hilo principal de su conciencia, pero era como intentar seguir una única conversación en una fiesta donde todo el mundo hablaba a máximo volumen sobre temas completamente diferentes. La mente de Jake estaba procesando la estética arquitectónica de la estación espacial mientras, simultáneamente, repasaba cada cosa vergonzosa que le había dicho a una mujer, al mismo tiempo que recorría una lista mental de la compra y componía lo que él creía que era una respuesta muy ingeniosa a la siguiente pregunta que anticipaba. La peor parte era que ninguno de estos pensamientos parecía interferir entre sí. Todos corrían en paralelo, como el sistema operativo de ordenador más caótico del universo. Jake estaba experimentando un genuino pavor existencial sobre el lugar de la humanidad en el orden cósmico mientras también se sentía extrañamente orgulloso de haber conseguido vestirse sin mancharse la camisa esa mañana. La mente ordenada y disciplinada de Vestera empezó a sentir que estaba tratando de resolver un rompecabezas donde todas las piezas eran del mismo color y, además, posiblemente de diferentes rompecabezas. Nunca se había encontrado con una conciencia que pudiera albergar simultáneamente pensamientos filosóficos profundos, referencias aleatorias de la cultura pop, ansiedades financieras y un detallado debate interno sobre si la iluminación de la sala de reuniones favorecía su tez. Y Jake seguía hablando, completamente ajeno al huracán mental al que la estaba sometiendo. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Verás, Vestera cometió el error crítico de intentar cavar más hondo, pensando que podría encontrar algún tipo de estructura organizativa en la mente de Jake. Algún tipo de sistema de archivo, quizás una bonita y ordenada jerarquía de pensamientos organizados por importancia o relevancia. En cambio, se topó de bruces con el recuerdo de Jake del fin de semana pasado, cuando había intentado montar una estantería de IKEA. Ahora, para aquellos que no han experimentado la tortura psicológica única que es el montaje de muebles suecos, imaginad intentar resolver un puzzle tridimensional diseñado por alguien que claramente le guarda rencor al concepto de instrucciones lógicas. El recuerdo de Jake no se limitaba a reproducir los hechos. Oh, no. Era una experiencia sensorial completa, con la frustración creciente, la certeza cada vez mayor de que le faltaban piezas cruciales y el lento descenso a la locura que conlleva darse cuenta de que el hombrecillo de dibujos animados del manual de instrucciones se estaba burlando de él. Pero aquí es donde se pone realmente divertido. Mientras Vestera estaba atrapada en esta pesadilla de montaje de muebles, la conciencia del momento presente de Jake estaba experimentando simultáneamente una espiral de ansiedad completamente separada sobre si debería llamar a su madre más a menudo. No solo si debía llamarla, sino la compleja matemática emocional de la obligación familiar, la culpa por no haber llamado el domingo anterior, el estrés preventivo sobre lo que ella podría querer discutir y la extraña vergüenza de ser un hombre adulto que todavía sentía que necesitaba la aprobación de su madre para las decisiones importantes de la vida. Estas dos corrientes de pensamiento corrían en paralelo, creando un bucle de retroalimentación que hacía que los 4 ojos de Vestera lagrimearan. Estaba experimentando la frustración visceral de intentar insertar la pestaña A en la ranura B mientras, simultáneamente, se sentía culpable por haberse perdido el Día de la Madre de hacía 2 años. La peor parte era que ambas experiencias mentales parecían igualmente urgentes e importantes para la psique de Jake. Pero espera, había más, porque la mente de Jake aparentemente tenía un ancho de banda ilimitado para el caos psicológico. La tercera capa era su debate interno continuo sobre si había tomado la decisión profesional correcta. Esto no era una simple ansiedad laboral. Era una crisis existencial a gran escala, con análisis de líneas temporales alternativas incluido.
Jake estaba viviendo simultáneamente su realidad actual mientras exploraba fantasías detalladas sobre cómo habría sido su vida si se hubiera convertido en biólogo marino en lugar de diplomático. Se preguntaba si los peces lo estaban juzgando por sus elecciones de vida mientras entraba en pánico sobre si los alienígenas podrían estar juzgándolo por el historial medioambiental de su especie. Vestera se dio cuenta de que ya no estaba leyendo la mente de Jake. La estaba experimentando. La conexión telepática se había convertido en una calle de doble sentido, y ahora sentía todo el peso de la complejidad emocional humana. Estaba sintiendo culpa por cosas que nunca había hecho, ansiedad por problemas que no existían y un extraño e inexplicable orgullo por haber aparcado en paralelo aquella vez en el centro de Sacramento. Los otros miembros del consejo empezaban a notar que algo iba mal. La expresión habitualmente serena de Vestera había sido reemplazada por una mirada de creciente horror, como alguien que acaba de darse cuenta de que está atrapado en un ascensor con un altavoz roto que reproduce música de ascensor en un bucle infinito. Intentó retroceder, romper la conexión. Pero la mente de Jake era como arenas movedizas mentales. Cuanto más luchaba por escapar, más se hundía en el hermoso y caótico desastre que era la conciencia humana. Y fue entonces cuando Vestera descubrió lo verdaderamente aterrador de las mentes humanas. En realidad, no saben lo que están pensando la mayor parte del tiempo, pero de alguna manera logran funcionar como una civilización competente. Jake estaba teniendo un colapso mental completo sobre si los cereales contaban como sopa. No un pensamiento pasajero, ojo. Era una investigación filosófica en toda regla que implicaba la definición de sopa, el papel de la temperatura en la clasificación de los alimentos, las implicaciones culturales de la categorización del desayuno y un análisis detallado de si la proporción cuchara líquido era el factor determinante en la taxonomía culinaria. Y mientras este debate trascendental sobre los cereales se desataba en un rincón de su mente, otra parte estaba desarrollando simultáneamente lo que él consideraba una estrategia brillante para la defensa de la humanidad contra una posible invasión alienígena. No es que pensara que los alienígenas actuales fueran hostiles, pero ya se sabe, más vale prevenir que curar. Su plan implicaba una compleja combinación de tácticas de guerrilla, operaciones psicológicas y algo a lo que se refería constantemente como el elemento sorpresa a través de la pura imprevisibilidad. La parte realmente inquietante era que ambos procesos de pensamiento parecían igualmente importantes para él. La cuestión de los cereales y la supervivencia de la humanidad recibían los mismos recursos mentales e inversión emocional. La ordenada conciencia alienígena de Vestera intentaba procesar esta contradicción y fracasaba estrepitosamente. En su especie, los pensamientos eran lógicos, lineales, con un propósito. Pensabas en cosas importantes con los niveles de prioridad adecuados. No desperdiciabas recursos cognitivos en la filosofía del desayuno mientras planeabas simultáneamente una guerra interestelar. Pero la mente de Jake operaba bajo un paradigma completamente diferente. Era capaz de mantener ideas mutuamente excluyentes sin ninguna angustia aparente. Podía estar profundamente preocupado por el futuro de la humanidad mientras, al mismo tiempo, se sentía irracionalmente seguro de sus capacidades. Podía sentir una duda aplastante sobre sí mismo y un optimismo irrazonable exactamente al mismo tiempo. Y de alguna manera, de todo este caos mental, todavía se las arreglaba para dar respuestas coherentes a las preguntas del consejo. Su boca decía cosas como, el desarrollo tecnológico de la Tierra ha sido rápido pero sostenible. Mientras su cerebro analizaba si los movimientos del extraño alienígena con tentáculos le recordaban a los espaguetis de la cafetería de su instituto. Vestera se dio cuenta de que estaba presenciando la mayor ventaja evolutiva de la humanidad. No era su uso de herramientas, su adaptabilidad o sus instintos de caza en manada. Era su capacidad para funcionar normalmente mientras experimentaban un completo caos cognitivo. Habían convertido el desorden mental en un superpoder. Otras especies desarrollaron la lógica, la razón y el pensamiento claro para sobrevivir. Los humanos, aparentemente, habían decidido que la cordura era opcional y el caos era una característica, no un error. Podían tomar decisiones críticas mientras sus mentes estaban simultáneamente enfocadas en 17 problemas diferentes, 12 recuerdos aleatorios y al menos 3 escenarios completamente hipotéticos.
La retroalimentación telepática se estaba intensificando. Vestera podía sentir cómo su propia mente comenzaba a fragmentarse mientras intentaba acomodar la arquitectura mental de Jake. Estaba empezando a preguntarse si había dejado sus cristales de meditación cargándose correctamente, mientras sentía una ansiedad inexplicable por un examen que nunca había hecho para una clase a la que nunca había asistido. La conciencia de Jake era infecciosa. Se estaba extendiendo a través del enlace telepático como un virus, convirtiendo sus pensamientos ordenados en una sinfonía caótica de preocupaciones aleatorias, obligaciones olvidadas y preguntas filosóficas sobre si los perritos calientes eran técnicamente sándwiches. Fue entonces cuando la mente de Jake dio un giro radical hacia un territorio que rompió a Vestera por completo. En un momento estaba repasando mentalmente las ramificaciones políticas de los acuerdos comerciales interestelares, y al siguiente estaba teniendo una crisis existencial a gran escala sobre si su respuesta a «¿Cómo estás?», esa mañana había sido apropiadamente entusiasta. No solo si fue educado, sino si el tono, el momento y la expresión facial específicos habían transmitido el nivel correcto de amabilidad profesional sin parecer falso o demasiado ansioso. Estaba reproduciendo toda la interacción a cámara lenta, analizando cada sílaba, cada microexpresión, cada posible interpretación de sus palabras. Se preguntaba si decir «bien, gracias». ¿Y tú?, era demasiado genérico, o si «genial, gracias por preguntar» habría sido demasiado, o si debería haber añadido más detalles específicos sobre por qué estaba bien, o si preguntar por su día a cambio era interés genuino o solo una obligación social. Y esto no era solo un rápido momento de ansiedad social. Era un análisis post-interacción tan exhaustivo que habría impresionado a un equipo de psicólogos conductistas. Jake estaba repasando escenarios alternativos, calculando matrices de probabilidad de cómo podría haber sido percibida su respuesta, y de alguna manera sintiéndose simultáneamente seguro de que lo había manejado perfectamente y absolutamente convencido de que había causado una primera impresión terrible. Mientras tanto, en otra parte de su cerebro, estaba llevando a cabo una seria investigación filosófica sobre si los alienígenas tenían buenos aperitivos. No una simple curiosidad, sino una preocupación genuina sobre los estándares de hospitalidad interestelar. Se preguntaba si ofrecer compartir aperitivos humanos sería culturalmente apropiado, si los sistemas digestivos alienígenas podrían manejar la comida de la Tierra y si sacar el tema de los aperitivos durante una reunión diplomática formal se vería como poco profesional o entrañablemente humano. La mente de Vestera, que había pasado siglos funcionando como un instrumento de precisión, ahora estaba experimentando todo el peso del exceso de pensamiento humano. Sentía una ansiedad genuina por interacciones sociales que nunca había tenido. Se preguntaba sobre los protocolos de aperitivos para especies que nunca había conocido y, de alguna manera, experimentaba tanto una duda aplastante como una confianza irracional en sus habilidades telepáticas. El bucle de retroalimentación estaba alcanzando una masa crítica. Los pensamientos de Jake sobre si los cereales eran sopa habían evolucionado hacia un análisis a gran escala de la cultura del desayuno en toda la civilización humana. Estaba considerando las implicaciones sociales de las tradiciones de la comida matutina, el impacto económico del marketing de cereales y si la invención de los cereales de desayuno representaba el mayor logro de la humanidad o su exportación cultural más vergonzosa. Fue entonces cuando Vestera cometió el error de intentar centrarse en un solo pensamiento de Jake para recuperar el equilibrio mental. Escogió lo que parecía una pregunta simple: ¿son los perritos calientes sándwiches? Grave error. Monumental. La mente de Jake se lanzó inmediatamente a lo que solo podría describirse como una tesis doctoral sobre la filosofía del sándwich. Estaba considerando el argumento de la integridad estructural, el precedente histórico de los alimentos que se comen con la mano, la importancia cultural de los sistemas de entrega de comidas a base de pan y las implicaciones legales de la clasificación de los sándwiches a efectos fiscales. Vestera gritó. No una digna expresión alienígena de angustia, sino un grito primal y gutural de sobrecarga cognitiva. Y en ese momento de caos telepático, retransmitió accidentalmente todo el torrente mental de Jake a cada miembro del Consejo Galáctico. De repente, cada ser en la cámara estaba experimentando los pensamientos de Jake sobre si tenían buenos aperitivos, su ansiedad por el aire acondicionado,
sus preocupaciones filosóficas sobre la comida del desayuno y sus sorprendentemente detalladas estrategias de defensa contra invasiones, todo al mismo tiempo. Las cámaras del Consejo estallaron en un caos confuso mientras docenas de mentes alienígenas intentaban procesar el hermoso desastre que era la conciencia humana. Y entonces Vestera se desmayó, su sobrecargado cerebro finalmente se apagó para protegerse de más exposición a la arquitectura mental de Jake. Jake finalmente se dio cuenta de que algo había pasado cuando la interrogadora telepática de 2,4 metros se desplomó en el suelo con un sonido como si alguien dejara caer una bolsa de gatos enfadados. Toda la cámara del Consejo se había quedado en silencio, lo cual era bastante impresionante considerando que había estado bulliendo de conversación momentos antes. «Oh, vaya, ¿está bien?», preguntó Jake, su voz con ese tono particular de preocupación que la gente usa cuando no está del todo segura de si debería preocuparse o si esto es solo un comportamiento alienígena normal. Su motor de ansiedad se puso en marcha de inmediato, preguntándose si él había causado esto de alguna manera, si debería ofrecer ayuda, si tocar a una alienígena inconsciente se consideraría una agresión y si debería pedir asistencia médica, o si los alienígenas siquiera tenían médicos. El miembro cristalino del Consejo, que le había estado preguntando sobre los recursos minerales de la Tierra, ahora miraba a Jake con lo que solo podía describirse como terror absoluto. Su superficie normalmente prismática se había vuelto completamente opaca, como si alguien hubiera apagado una luz. ¿Qué?, logró susurrar con una voz como cuarzo molido. ¿Qué fue eso de los perritos calientes? Jake parpadeó, genuinamente confundido. ¿Perritos calientes? Yo no estaba hablando de perritos calientes. ¿Se suponía que debíamos hablar de perritos calientes? ¿Es como un asunto diplomático que me perdí en el informe? Sus engranajes mentales ya estaban girando, preguntándose si había algún intercambio cultural crucial relacionado con los productos cárnicos procesados de la Tierra que de alguna manera había pasado por alto. El alienígena con tentáculos de la esquina hacía un ruido como un aire acondicionado roto, lo que Jake estaba bastante seguro de que no era una buena señal. Varios otros miembros del Consejo se estaban alejando de él como si fuera radiactivo, sus diversos apéndices temblando en lo que parecía ser un pánico apenas controlado. Los cereales, jadeó la entidad de gas, su habitual brillo púrpura ahora parpadeando como un letrero de neón moribundo. Las terribles preguntas sobre la comida del desayuno. ¿Cómo vivís con esos pensamientos? Bueno, los cereales son un alimento un poco raro si te paras a pensar, respondió Jake servicialmente, sin captar el horror existencial en la voz del alienígena. Es como si vertiéramos leche sobre copos de grano y lo llamáramos comida. Visto así, sí que suena un poco primitivo. Esto provocó que varios miembros del Consejo emitieran ruidos de angustia que probablemente violaban las leyes de ruido en la mayoría de los planetas civilizados. El jefe del Consejo, un digno ser reptiliano que había mantenido una compostura perfecta durante siglos de diplomacia interestelar, ahora se apretaba las 6 manos contra las sienes como si intentara evitar que su cerebro se escapara por las orejas. Embajador Martínez, dijo con mucho cuidado, hemos decidido aprobar inmediatamente la solicitud de la humanidad para ser miembro de pleno derecho en el Consejo Galáctico, con todos los beneficios y protecciones que ello conlleva. Por favor, tome esta documentación y regrese a su nave lo antes posible. ¿De verdad? Es fantástico. Jake se iluminó como un niño en la mañana de Navidad. Pensé que esto llevaría meses de negociaciones. Ha sido mucho más fácil de lo que esperaba. ¿Debería llamar a la Tierra? ¿Necesitan que firme algo? Oh, tío, esperad a que le cuente esto a mi madre. La mera mención de la madre de Jake provocó un estremecimiento visible en toda la cámara. No se necesitan firmas, dijo rápidamente el jefe del Consejo, prácticamente metiéndole una tableta de datos en las manos a Jake. Todo ha sido preaprobado. Procesamiento acelerado. Por favor, simplemente, por favor, váyase. En el suelo, Vestera empezaba a moverse, emitiendo pequeños gemidos que sugerían que estaba teniendo algún tipo de episodio psicológico. Un equipo médico flotaba a su alrededor, pero parecían tener miedo de tocarla, como si pudiera ser contagiosa. ¿Debería esperar a ver si está bien?, preguntó Jake, porque a pesar de todo,
En realidad era un tipo bastante decente que se sentía mal cuando la gente salía herida, incluso si no tenía ni idea de que él era quien la había herido. No. Llegó el coro inmediato de aproximadamente 15 especies diferentes, creando una armonía de terror que habría sido hermosa si no fuera tan profundamente inquietante. Mientras Jake era escoltado fuera de la cámara por lo que parecía ser el equivalente alienígena de los guardias de seguridad, ya estaba componiendo mentalmente su informe para la Tierra. Estaba orgulloso de sí mismo por haber completado con éxito la primera misión diplomática de la humanidad, aunque no estuviera del todo seguro de lo que había pasado con la señora lectora de mentes. Se preguntaba si debería mencionar el incidente del desmayo en su informe oficial, o si eso haría quedar mal a la humanidad de alguna manera. 3 meses después, Vestera seguía en terapia, trabajando en lo que su consejero se refería delicadamente como exposición aguda a patrones cognitivos humanos. Había desarrollado un tic nervioso en el que se preguntaba al azar sobre las clasificaciones de la comida del desayuno, y tenían que sedarla cada vez que alguien mencionaba el montaje de muebles. El Consejo Galáctico había emitido un memorándum a toda la galaxia clasificando las mentes humanas como un peligro cognitivo de clase 7, aconsejando a todas las especies telepáticas que evitaran el contacto mental con los humanos a menos que fuera absolutamente necesario y, preferiblemente, mientras llevaran el equipo de protección psíquica adecuado. ¿Y Jake? Jake regresó a la Tierra como un héroe, completamente ajeno al hecho de que había convertido accidentalmente la conciencia humana en un arma y había traumatizado a la interrogadora telepática más elitista de la galaxia. Su mayor preocupación durante el vuelo de regreso fue si su informe de gastos sería aprobado y si la comida de la aerolínea calificaba como una comida legítima o simplemente como aperitivos elaborados. El hermoso caos de la conciencia humana se había convertido oficialmente en el mayor activo diplomático de la humanidad, aunque nadie en la Tierra se diera cuenta. Fi.